presentación. Voy a hablar, como ha comentado Carlos, sobre nuevos materiales en intervención en estructuras existentes y básicamente pues hablaré de algunos materiales que ya no son tan nuevos, como serían los polímeros reforzados con fibras. Luego también del Textile Reinforced Mortar, que sería como una modalidad de esos polímeros reforzados con fibras, y de aleaciones con memoria de forma. Entonces, empezando un poco situando estos nuevos materiales en intervención en estructuras existentes, después de la primera sesión, pues que se ha hablado más pues, de la ingeniería forense, la evaluación de estructuras, de la inspección, pues una vez hecho esa inspección y esa evaluación, pues se puede decidir realizar un refuerzo estructural. Este refuerzo estructural es una modificación en la estructura que puede o no estar dañada, y el propósito principal pues, es aumentar la capacidad portante en relación a la situación inicial. Hay diferentes metodologías. En los años 60 surgió como técnica de refuerzo pues el refuerzo con platabandas o camisas metálicas, que consiste en adherir externamente unas platabandas pues, de 5 o 6 milímetros de espesor en las zonas traccionadas de las piezas. ¿Qué inconvenientes tenía esta tecnología? Pues básicamente el peso de estas platabandas, que también pueden corroerse, y un pésimo comportamiento frente al fuego. Entonces, para compensar o para contrarrestar parte de estos inconvenientes, que serían el peso y la corrosión, pues surgió en los años 90 la incorporación de los polímeros reforzados con fibras a este campo del sector de la construcción. Y estos polímeros reforzados con fibras pues son un material compuesto que está formado por una matriz de tipo polimérico, normalmente es una matriz termoestable, pues de vinilester, poliéster o epoxi, que está reforzado con unas fibras que pueden ser de vidrio, de carbono, de basalto o de aramida, y en función del tipo de fibra pues se le añade la sigla pues delante de FRP en función del tipo de fibra que se utiliza. Las fibras pues básicamente son las que aportan resistencia y rigidez, y la matriz lo que hace es transferir los esfuerzos pues de una fibra a otra. Estos materiales pues, provienen de otra industria, de la industria aeronáutica y militar, también de la industria deportiva, con una gran tradición, y fue en los años 90 donde se incorporó pues, en el campo del refuerzo estructural. Antes de entrar pues un poco en cuáles son los aspectos que hemos de tener en cuenta cuando utilizamos este tipo de material, quería pues definir qué es la lámina y qué es un laminado, porque a veces se confunde. La lámina sería un conjunto de fibras que están embebidas en la matriz y normalmente tienen un volumen de fibras pues entre el 40 y el 70%, un poco en función de cómo se constituye esa lámina. Y tiene buenas propiedades en la dirección de la fibra, pero en la dirección transversal prácticamente pues las propiedades que tendríamos serían las de la matriz, que suelen ser pues con rigideces y resistencias relativamente bajas. Las propiedades se definen con la regla de mezclas y dependen básicamente del volumen de las fibras. Son materiales, pues son elástico lineales hasta rotura, y en función del volumen de fibras, como se ve en la diapositiva de la derecha, pues el módulo de elasticidad o la resistencia última pues son bastante diferentes, ¿no? Y el laminado sería como una secuencia de láminas, que normalmente si es un laminado pues, pultrusionado, las láminas suelen ser todas en el mismo sentido, pero se podrían orientar con diferentes ángulos las fibras para obtener las propiedades que uno quisiese para el elemento que quiera reforzar. Normalmente en el campo del refuerzo estructural los laminados que se utilizan son de fibra de carbono y resina epoxídica. Aquí tenemos propiedades mecánicas de diferentes laminados comparados con el acero convencional. Se puede observar cómo la densidad pues, es una cuarta parte de la que tendría el acero. El módulo de elasticidad del laminado con fibra de carbono es bastante parecido un poco al del acero, y la resistencia pues son resistencias elevadas, pero como comentaba son materiales elástico-lineales hasta la rotura. ¿Qué ventajas tiene este tipo de material? Pues que tienen elevadas relaciones resistencia-peso, rigidez-peso.
en comparación con los materiales más tradicionales, permite el ahorro en medios auxiliares, tiene una excelente durabilidad, se puede diseñar pues, con un poco la fabricación a medida como uno quiera. También tienen un mejor comportamiento frente a sostenibilidad porque consumen, necesitan menos energía para fabricarse que el acero y también emiten menos CO2, un 40 y pico % menos. Tiene inconvenientes porque es un material elástico lineal hasta rotura, como he comentado. También hay una cierta dificultad en realizar las uniones. No tiene buena resistencia al fuego debido a la matriz principalmente y depende de mano de obra calificada y además pues, tiene un coste elevado, aunque si se mira el coste global teniendo en cuenta pues, el ahorro de medios auxiliares más el ahorro de mantenimiento, pues puede llegar a ser más o menos competitivo. Este material se puede utilizar para reforzar a flexión, para reforzar a cortante o para confinar pilares y se puede utilizar elementos o laminados prefabricados, como si dijésemos, que serían fabricados por un proceso de pultrusión, que es el que se utiliza normalmente a flexión, como son los que tenemos en la figura de la izquierda, o bien in situ, que es lo que se utilizaría pues, para confinar pilares, o bien como refuerzo a cortante, que es el más habitual. Hay diferentes, como si dijésemos, hay diferentes metodologías. El más conocido es el Externally Bonded Reinforcement, que es adherir externamente a la cara traccionada este laminado pultrusionado o fabricado in situ, pero también está la tecnología Near Surface Mounted Reinforcement, que consiste en hacer una ranura en el recubrimiento del hormigón, rellenarlo de resina epoxi y embeber pues, un laminado de pequeñas dimensiones o una barra. También está la tecnología EBROC, que es relativamente nueva, donde se combinan un poco las dos. Se hacen unas ranuras que se rellenan de resina epoxi para mejorar la adherencia y luego se adhiere externamente el laminado, que es el que tiene en la figura de la izquierda. La primera aplicación pues ya data de 1991, por eso decía que tampoco es que sea un nuevo material. Fue en el puente Ivac en Suiza, fue un diseño del profesor Mayer. La primera aplicación en España fue en Barcelona, en el puente del Dragó, en 1996, que fue un diseño de P-Delta. Y ahora, a partir de ahora, lo que voy a hacer es explicar un poco cuáles serían los aspectos que debemos tener en cuenta tanto a la hora de diseñar como a la hora de ejecutar con este tipo de refuerzo. Primero, el proceso de aplicación, que decíamos que tiene que hacerse pues, con mano de obra cualificada, la calidad o el resultado de la aplicación de este refuerzo depende básicamente de la ejecución. Si lo hacemos in situ o si lo hacemos si utilizamos un laminado prefabricado, el proceso es bastante similar porque hemos de preparar siempre bien la superficie del hormigón, limpiar la superficie, limpiar el laminado, colocar el adhesivo epoxi, fijar el laminado de FRP, presionar para eliminar el exceso de resina y en el caso in situ el proceso sería un poco parecido, pero teníamos que hacer una secuencia de adhesivo y hoja de fibra de carbono o de fibra de vidrio si utilizásemos, pero en principio normalmente se utiliza fibra de carbono para conformar in situ la secuencia que nosotros vamos a colocar de láminas para conformar el laminado. Si utilizamos la tecnología de Near Surface Mounted Reinforcement, pues antes de adherir, pues tenemos que hacer, como he comentado, unas ranuras en el recubrimiento del hormigón y es importante pues ir con cuidado para no dañar, pues si tenemos alguna armadura existente, pues no dañarla. Podemos hacer refuerzo a flexión, acortante y confinamiento. Si hablo del refuerzo a flexión, cuando vayamos a diseñarlo, se diseña como una armadura adicional, aplicando equilibrio, compatibilidad, ecuaciones constitutivas de los materiales, pero hemos de tener en cuenta que hay un aspecto muy importante, que es que se puede producir un desprendimiento prematuro del refuerzo antes de alcanzar una rotura clásica, que sería pues, el agotamiento del hormigón, o bien pues, la rotura del laminado de FRP. Eso se ha observado en la mayoría de los ensayos experimentales realizados y, como podemos ver, normalmente se desprende parte del recubrimiento que queda enganchado al laminado. Y eso ocurre pues, para cierto nivel de carga, una vez ya se han abierto pues, fisuras de flexión y de cortante. ¿Cómo podemos evitar este tipo de desprendimiento? Pues utilizando la técnica del Near Surface Mounted Reinforcement se puede retrasar
este desprendimiento. Lo único que esta tecnología es quizá un poco menos eficiente porque los laminados que se embeben dentro de las ranuras pues son equivalentes a un diámetro del 10. Entonces, claro, si quieres reforzar mucha cantidad, pues necesitarías hacer muchas ranuras. Luego también se pueden emplear dispositivos mecánicos de anclaje, se pueden hacer refuerzos a cortante que nos ayudan a anclar el refuerzo a flexión o utilizar otras tecnologías, pero hemos de ir con cuidado porque si perforamos el FRP, pues lo estamos dañando, ¿no? Entonces tiene que ser a lo mejor un laminado multidireccional que permita el anclaje. Y otra opción sería pretensar ese FRP. Hasta ahora estaba hablando pues, de adherir directamente el refuerzo como un refuerzo pasivo. Pretensándolo, también podemos evitar este desprendimiento prematuro. ¿Dónde se produce este desprendimiento? ¿Dónde se inicia? Normalmente, como he comentado, en la interfase hormigón adhesivo, porque el hormigón es el material pues, más frágil a tracción, y puede ocurrir en el extremo del refuerzo, que se le llama entonces end debonding. En el extremo del refuerzo debido a una fisura cortante, pero entonces si reforzamos a cortante, este fallo ya no nos pasaría. Y puede ocurrir entre fisuras o se puede iniciar entre fisuras de flexión o de cortante, entonces se le llama intermediate crack debonding. Entonces, cuando vamos a diseñar, hemos de tener en cuenta pues, que a la hora de diseñar deberíamos evitar este modo de fallo. ¿Cómo? Pues controlando el rasante entre laminado y hormigón. Controlando en el extremo del laminado, que básicamente es controlar el anclaje de este laminado. Y si estamos en el caso entre fisuras, pues hay dos diferentes metodologías. El ACI, por ejemplo, pues tiende más a limitar la tensión o la deformación del laminado en las secciones más solicitadas. Otras recomendaciones, pues, por ejemplo, lo que está en el anejo J del Eurocódigo, pues presenta una metodología simplificada que se basaría pues, en limitar la tensión en el laminado, pero también una metodología más de detalle, donde lo que hace es evaluar el rasante entre cada par de fisuras que tienes en la pieza y entonces limitar esa fuerza rasante. Nosotros desarrollamos, basado en esto, en la UPC desarrollamos unos diagramas de interacción que resultan, unos diagramas de interacción momento cortante que resultan más sencillos, yo creo, de cara a la ingeniería práctica diaria, donde puedes comparar tu relación cortante-momento para todas las secciones de los elementos con esos diagramas de interacción que son relativamente sencillos y si estás dentro pues no se produce el desprendimiento del laminado y si cruzases ese diagrama de interacción deberías aumentar el área de laminado para evitar el desprendimiento prematuro. Esta metodología, entre otras, se recogen en el Boletín 90 de la FIP que se publicó en 2019 y este boletín viene a ser como un estado del conocimiento que pues sirve también como documento de background al anejo J del Eurocódigo 2, que trata este material. Como comentaba, este material también se puede pretensar y pretensándolo, pues tenemos, la tecnología es más compleja porque necesitas unos gatos planos, necesitas anclar este laminado para transmitir la tensión y tienes una serie de ventajas. ¿Qué ventajas tenemos si pretensamos? Pues mejoramos el estado en servicio, reduciendo las deformaciones, retrasamos la aparición de fisuras, evitamos el desprendimiento prematuro y permitimos un uso más eficiente de este tipo de refuerzo. Pero tiene sus inconvenientes o sus contras, que sería pues, que se necesita la ejecución es más compleja, requiere dispositivos de anclaje en los extremos, hay falta de experiencia de qué ocurre a largo plazo, cómo son las pérdidas de pretensado y falta un poco un marco normativo que pues englobe pues esta situación, ¿no? Pero pretensando, como vemos en la figura de la izquierda, pues se pueden obtener cargas últimas mayores, con lo que tendríamos pues, ciertas ventajas. Ya existen realizaciones de este tipo en el centro de Europa. También se puede reforzar a cortante. Entonces, en el refuerzo de cortante hay diferentes disposiciones, como si dijésemos, de estos laminados. Pueden estar envolviendo completamente a la sección transversal de la viga o bien puede estar adherido en tres caras. En este refuerzo puede ser continuo o puede ser discontinuo.
Y lo que ya no se permite es solo reforzar las caras laterales de la pieza, porque normalmente tenemos fallos de desprendimiento prematuro. ¿Cuál es el principal problema? Parece que estoy hablando todo el rato de lo mismo, pero volvemos a la misma problemática, desprendimiento prematuro del refuerzo. Esta es unas fotos de una campaña experimental que luego comentaré rápidamente, de una viga que ensayamos a cortante, y vemos en la foto de la derecha cómo se desengancharon los laminados. Eso ocurre principalmente en configuraciones en forma de U. ¿Cómo evitarlo? Pues anclando este laminado, pues intentar anclarlo en la cabeza comprimida. Y hay diferentes dispositivos mecánicos de anclaje. ¿Cuál es la otra problemática? Pues la evaluación de la contribución acortante de este refuerzo de FRP, que no hay consenso. Primero, porque es un tema complejo, el cortante siempre es un tema que lleva a debate y es un tema complicado. Y pues sí que hay cierto consenso pues, en que el FRP supone una contribución adicional que se debería sumar a las contribuciones del hormigón y del acero, pero el hecho de colocar el FRP puede modificar o hay una interacción con las componentes existentes a la resistencia cortante, y esa interacción no está perfectamente definida. Otra dificultad es que cuando evalúas la contribución del FRP a la resistencia cortante, deberías definir la tensión a la que trabajan esas armaduras que estamos colocando adicionales, esos laminados adicionales. Si son de acero, nosotros lo que hacemos es definir y decir que plastifican. Aquí el material es elástico lineal hasta rotura y no podemos decir que llegamos a la carga última porque se nos desengancha antes. Así que hay que definir esta tensión a la que trabaja el FRP, y en eso no hay consenso. Además, la interacción con los otros mecanismos, como no está perfectamente definida, pues hay unas formulaciones del lado de la seguridad, pero pues falta todavía seguir trabajando en esta línea. Aquí quería resumir o explicar brevemente algunos resultados que obtuvimos en una campaña experimental de vigas con sección en T, que fueron reforzadas con diferentes configuraciones con laminados de FRP. Y simplemente para comentar que en una de las primeras vigas que reforzamos, con una determinada cantidad de armadura, obtuvimos una carga última exactamente igual a la de la viga de control sin nada. Con lo que parece sorprendente, pero es porque se nos desenganchó el laminado. Entonces, una vez colocado un sistema de anclaje, conseguimos pues, porcentajes de refuerzo más elevados del 15-20%, que era lo que ya se estaba esperando en un inicio. Lo que no esperábamos es que reforzando no obtuviésemos absolutamente un incremento de cortante último. También analizamos la contribución de las diferentes componentes a la resistencia cortante. Pueden ver en la figura superior izquierda cómo, si no tenemos anclaje, aquí están dibujadas las contribuciones del acero transversal en rojo y en azul la del FRP. La del FRP es prácticamente muy baja, y esos escalones que va bajando corresponden a cada vez que se me desengancha un laminado. Y en cambio, con el anclaje, allí obtuvimos pues, una contribución significativa del FRP, que era lo que esperábamos. También se puede utilizar para confinar pilares. Nosotros en la UPC hemos hecho menos estudios relacionados con esto. En el Instituto Eduardo Torroja tiene una larga tradición en investigación en este tema. El FRP como confinamiento pues ayuda a activar el estado multiaxial de tensiones, permite confinar y aumentar la capacidad resistente axial de los pilares, aumenta la resistencia cortante, resiste la expansión lateral, y el inconveniente que tiene es que es más efectivo en secciones circulares que en secciones de planta rectangular, y que en secciones de planta rectangular hay que ir con cuidado y redondear los cantos para no tener un punto donde se me pueda producir la rotura, o sea, un punto débil, como si dijésemos, donde se rompería el FRP justo en la esquina, porque habría una concentración de tensiones. Por lo tanto, hay que preparar bien el contorno del pilar para poder reforzar. El FRP, pues, a medida que se va cargando, se deforma elásticamente, porque ya hemos comentado que es elástico lineal hasta rotura, hasta tensiones elevadas, ejerce una acción de confinamiento hasta que pues, las fibras se rompen de forma brusca, como vemos en la figura de la izquierda. En cuanto al tratamiento normativo, si por ejemplo nosotros queremos diseñar con este tipo de refuerzo, a nivel europeo pues hay unas recomendaciones italianas de hace años, hay unas recomendaciones francesas, no tenemos recomendaciones españolas, pero esperamos poderlas realizar en breve.
y el Model Code 2010 ya incorporaba pues, el concepto que es este tipo de material con 4 apuntes sobre el comportamiento del mismo. El Model Code 2020 ya lo incorpora en el texto principal y luego la segunda generación del Eurocódigo 2 incluye un anejo informativo, que es el anejo J, donde trata de, pues de forma muy resumida, cómo reforzar con este tipo de material, con laminados de fibra de carbono, porque principalmente en el resto de Europa se suele utilizar, sobre todo en Alemania, laminados de fibra de carbono. Pasando al mortero reforzado con textiles o el Textile Reinforced Mortar, es una modalidad, como si dijésemos, del FRP, donde se combinan fibras en forma de textil con una configuración de malla abierta con matrices inorgánicas como morteros de cemento. Es una técnica más low cost, como si dijésemos, que es resistente a altas temperaturas, es compatible con obra de fábrica y también compatible con hormigón y resulta competitiva pues, a los FRPs. Mejora pues, la resistencia a flexocompresión, la resistencia cortante, ayuda a controlar la fisuración, mejora el comportamiento en servicio y otra vez un poco lo mismo, ¿no? Aquí es un material relativamente un poco más nuevo, con lo que hay pocas guías de diseño y pocas recomendaciones. En el marco de, pues, dos proyectos, uno del Plan Nacional y otro un proyecto TIDE, estamos realizando ahora unos estudios de refuerzo de estructuras sometidas a corrosión, estructuras, en nuestro caso en la UPC, pretensadas. Es un proyecto coordinado con la Universidad de las Illes Balears. Ellos trabajan más de estructura armada, nosotros hormigón pretensado, donde vamos a, después de someter unas vigas a corrosión acelerada, vamos a reforzarlas a cortante con este material. Y ahora mismo estamos pues, caracterizándolo. Con ensayos a tracción, ensayos de adherencia y ensayos de confinamiento. Estamos utilizando fibras de carbono, fibras de basalto, fibras naturales de cáñamo y diferentes tipos de mortero para trabajar con soluciones más ecoeficientes. De saltarme la diapositiva de los ensayos de tracción, estamos empezando a hacer ensayos a flexión con este tipo de material como refuerzo. Y antes de acabar, porque me quedan menos de 5 minutos, quería introducir las aleaciones con memoria de forma, donde la UPC ha trabajado menos, pero sí que la Universidad de las Illes Balears y el equipo del profesor Antoni Cladera, que está aquí presente, pues han estado realizando investigación desde hace unos cuantos años. Estos materiales son materiales relacionados con otra industria, en este caso pues, con la medicina o la ortodoncia. Aquí, bueno, para explicar un poco cómo funcionan estos materiales y cómo utilizar estos materiales para pretensar, tenemos un pequeño vídeo de una aleación níquel-titanio que no sería utilizable para el sector de la construcción por el elevado precio, donde se puede observar cómo se estira este muelle con esta aleación, se deforma y una vez se deforma se coloca en se sumerge en agua caliente y vuelve a recuperar su forma inicial. Lo que ocurre es que al estirar estamos generando martensita, estamos deformando la estructura atómica y al calentar pasamos a tener austenita. Y lo que ocurre es que se reordenan como si dijésemos los átomos, pero los átomos vecinos siguen estando pues, al lado del átomo que estaba antes. Eso permite, pues, mediante este calentamiento, permite pues, realizar el pretensado. Aquí tenemos una aleación que esta sí que sería aplicable en el sector de la construcción. Es una aleación en base de hierro, que entonces es más económica. Y lo que es, en el diagrama de la izquierda ven un diagrama tensión-deformación, donde se puede observar cómo se hace una carga y una descarga, que esto correspondería pues, a estirar el muelle que hemos visto antes. Y luego aquí en azul ven cómo se produce cómo se hace una recuperación de tensión, y esta recuperación lo que haríamos sería cargar y descargar. Entonces esta barra pues la colocaríamos o se anclaría en la estructura, o en este caso, como se está ensayando aquí, pues se ancla las mordazas, se aplicaría temperatura y al aplicar temperatura
se recuperarían tensiones y luego al enfriar pues se llega a una tensión de recuperación de hasta 350 newtons milímetro cuadrado. Esto no sería un nivel de pretensado como el que se utiliza en aceros actualmente, pero sí que sería un nivel de tensión de servicio. En este caso, no se llegaría a recuperar la forma, como hemos visto antes en el muelle, sino que la recuperación sería más o menos del 1%. Esta activación con temperatura sería hasta unos 160 grados o superior y el módulo de elasticidad pues, estaría en torno a los 180 gigapascales, con una elevada ductilidad entre el 20 y el 40%, y tendría una buena resistencia a la corrosión porque tiene cromo en su composición. Además, pues tendría una elevada resistencia a la fatiga. ¿Qué ocurre? Que una vez se recupera o se alcanza esta tensión de recuperación, el material es altamente no lineal y esto es lo que se tenía que tener en cuenta pues, a la hora de utilizarlo. Algunas de las investigaciones que se han realizado en España, principalmente se han realizado en la Universidad de las Illes Balears y se ha utilizado pues, barra corrugada de diámetro 10 o diámetro 16, flejes de 1,5 o 0,5 milímetros de espesor para refuerzo acortante de secciones, de vigas con sección rectangular que tenemos en la parte izquierda de la diapositiva, vigas con sección en T, que son con la misma geometría que las vigas que les he mostrado antes, reforzadas con FRP, ensayos de confinamiento de probetas cilíndricas, una prueba piloto de refuerzo activo a negativos en un forjado de placas alveolares y en la diapositiva en la que tiene la letra E, el refuerzo a flexión en elementos de hormigón. Aquí podemos ver este último, este último caso de refuerzo a flexión en elementos de hormigón, donde la barra de abajo sería de aleación de memoria de forma, se ha dejado un pequeño hueco que correspondería pues, a lo mejor al hacer una reparación, refuerzo, pues un repicado para dejar descubierto esa zona e incorporaríamos esta armadura y esta ha sido el descubierto para poderla luego activar mediante calentamiento. Vemos que hay dos casos, uno en rojo y otro en negro. El rojo sería donde inicialmente se aplica esa activación pues con una corriente eléctrica o aplicando temperatura y entonces se consigue una contraflecha pues, de unos 6-7 milímetros. Después de esa contraflecha se aplicarían pues, ciclos de carga, entonces habría una deformación permanente y luego se vuelve a aplicar otro ciclo de calentamiento y enfriamiento y volveríamos a tener una contraflecha pues que a lo mejor no llega a los 6-7 milímetros, pero sí que se ha recuperado gran parte de esa contraflecha. Para el caso en que no se ha activado previamente, se recupera algo de contraflecha una vez se ha sometido a los procesos, al ciclo de carga, pero la recuperación sería pues menor. En cuanto a realizaciones con este tipo de aleaciones de memoria de forma, pues en 2022 tenían constancia de unos 170 realizaciones a lo largo de Europa, principalmente centradas en el centro de Europa, en Suiza, en Austria y en Alemania y Francia. Y aquí tienen pues, dos ejemplos de refuerzo. El primer caso sería un puente, una celosía metálica de 130 años que se ha reforzado con flejes o con laminados de aleación de memoria de forma. Y el segundo caso sería una estructura de hormigón reforzada con barras pues, de aleación de memoria de forma. Y se puede observar como en la segunda foto pues, se está realizando el calentamiento y luego se reconstruye la sección. En cuanto a las publicaciones y a la investigación relacionada con estos dos tipos de materiales, pues el FRP empezó, el primer artículo fue en 1976, el de aleación con memoria de forma en 1991. El número de artículos pues, es bastante diferente en un tema y en otro porque el FRP lleva bastantes años de ventaja en relación con el SMA. Y finalmente, pues agradecimientos a todos los proyectos que están relacionados pues, con la investigación pues, que se ha mostrado aquí de forma muy superficial y agradecerles a todos pues, su atención y pues, a su disposición por si tienen alguna pregunta.